Buenos días, iglesia. Wow, qué especial estar de nuevo juntos y saber que no es solamente un domingo más, sino es el domingo que puede cambiar tu vida. Como sabes, estamos empezando nuestra serie Septiembre con hambre. ¿Se acuerdan? No es con hambre física. No es para venir al servicio sin desayunar, no es eso. Es para venir al servicio y para ir a cada momento de tu vida durante septiembre para desarrollar hambre espiritual. Y bueno, yo creo que como iglesia ya tenemos una hambre enorme, gigante, de ver milagros durante nuestra semana. Y ver lo que pasó en esa semana es algo que nos enseña claramente cómo Dios está obrando. Mira eso, el jueves Dani se bautizó. Y no sé si tú viste, pero Dani tiene un rostro bien similar a alguien de la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si tú ves a alguien de naranja ahí. Nuestra querida hermana Lili Vázquez, Dani es sobrina de Lili Vázquez. Entonces, pero parece que es hija, ¿no? Porque para mí es como una copia chiquita de Lili, ¿no? Es como, wow, son igualitas. Entonces, el jueves Dani se bautizó. También hoy, primero Dios, Benjamín se va a bautizar. Y es una alegría tener aquí los papás. Bienvenidos a la iglesia. Estamos para servirles. Y wow, qué gran noticia es ver Leti con el corazón restaurado, ¿no? Y la verdad, yo creo que un llamado de Dios para este año, que es el año de la justicia, de buscar en primer lugar el reino, pero también su justicia, es tener una pasión por restaurar corazones. ¿Se acuerdan que yo hablé en el final de la última prédica que era para los remanentes, verdad? Entonces, todos aquellos que tenemos más tiempo en la iglesia, hemos visto personas quizá alejarse de Dios. Y yo te animo hoy mismo a enviar mensajes a esas personas, porque queremos restaurar corazones, amén. Y esta semana tuvimos un poderoso entresemanal con dos hermanos queridos, nuestros líderes de aquí de Centroamérica, Tulio y Baitza Amaral. Y ahí Tulio me hizo el favor de empezar justamente las prédicas con el tema, Septiembre con hambre, ¿no? Entonces, para los que estaban en el entresemanal, que yo creo que son solamente profesionales y universitarios, escucharon Septiembre con hambre de alegría. Entonces, y ahí aprendimos cómo sacar nuestra alegría de Dios, desahogarnos en Él y hacer de Él nuestra estabilidad. Hoy es interesante, vamos a empezar, como ya tenemos la serie de Septiembre con hambre, pero vamos a empezar la serie en un libro específico, que es el libro de Jonás. Entonces, Jonás capítulo 1, quería pedir que puedan abrir sus Biblias allá. Y bueno, voy a darles un poquito de contexto del libro de Jonás, pero antes quiero recordarles que esta semana, después de un poderoso entresemanal de profesionales y universitarios, esta semana tenemos el entresemanal del ministerio que hace las mejores comidas, el ministerio que más se multiplica, ¿no? No necesariamente con bautismos, ¿no? Pero el ministerio de los casados, amén. Entonces, es bueno porque casados tienen dos maneras de multiplicar, ¿no? Bautizando, pero también teniendo hijos, ¿no? Y bueno, toca hacer como tú quieras, ¿no? Como quieres multiplicar, veas ahí. Pero va a ser increíble nuestro entresemanal de casados. Y bueno, nada, vamos a Jonás capítulo 1. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, el libro de Jonás, mira eso, es un libro profético que está en la clasificación llamada libro de los profetas menores. Y quizás estás esperando una explicación súper bombástica de por qué se llama profetas menores, ¿no?
pero no hay ninguna explicación bombástica. La cosa se llama así porque son libros chiquitos, ¿no? Entonces, el libro de Jonás tiene 4 capítulos para 4 domingos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el libro de Jonás. 4 capítulos, un capítulo en cada domingo. El autor suele ser atribuido a justamente este hombre llamado Jonás, un profeta que vamos a leer aquí, era el hijo de una persona llamada Amitai, un hombre llamado Amitai. Muchos creen, los estudiosos, que el libro fue escrito en las fechas del siglo 8 y el siglo 5 antes de Cristo. Entonces, muy antes de cualquier uno de nosotros, ¿no? No encontraste a Jonás en tu vida, ¿entiendes? A él no. ¿Cuál es el contexto de Jonás en que es escrito? Jonás fue contemporáneo del reino de Israel del norte en los tiempos del rey Jeroboam de Israel del norte, Jeroboam II. Puedes ver eso en 2 de Reyes capítulo 14. En ese tiempo, la principal potencia del mundo era el reino de la Asiria. Y bueno, Asiria tenía como capital la ciudad de Nínive. Y vamos a ver que el libro se desarrolla entre el conflicto de los israelitas con Nínive. ¿Están conmigo, iglesia? Ahora, vas a ver rápidamente que todo el libro es sobre evangelismo, aunque está en el Antiguo Testamento. Entonces, pero es el evangelismo del Antiguo Testamento, ¿no? No era llamar personas a arrepentirse y bautizarse. En ese tiempo, el pacto de Dios con el mundo se manifestaba de otra manera. Pero era evangelismo aún así. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, el título de la clase de hoy es muy sencillo. Es hambre de algo, ¿verdad? Porque es un mes para aprender a tener hambre. Entonces, hambre de evangelismo es el título de la clase de hoy. Septiembre con hambre, hambre de evangelismo. Vamos a leer ahí Jonás, capítulo 1, versículo 1. ¿Está conmigo, iglesia? Mira el versículo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y lo que vamos a seguir leyendo después es un poquito del proceso en el primer capítulo de Jonás huyendo del Señor. Pero si ves ahí, hay 3 ciudades que son descritas. Quiero explicarles qué ciudades son esas. La primera de ellas era la ciudad de Nínive. No se comenta en el libro dónde Jonás estaba en ese momento. Pero la Biblia dice que él debería ir a Nínive. ¿Qué era Nínive? La capital del imperio asirio. El imperio que estaba dominando todo el mundo en ese entonces. Y la ciudad de Nínive aparece a varios textos bíblicos. Está ahí, por ejemplo, pero también está en Nahum y Sofonías, cuando los profetas anuncian la futura destrucción de esa ciudad. También muchos dicen que Nínive está mencionada en Génesis 10 como una de las primeras ciudades que aparecen después del diluvio. Nínive fue una de las ciudades más grandes y poderosas de la antigüedad. Se dice que su muralla tenía 12 kilómetros de longitud, con más de 15 puertas monumentales. Entonces era como una Jerusalén aún más grande. El imperio asirio era conocido por su brutalidad en las guerras, por las deportaciones, las torturas y la violencia con los pueblos conquistados. La Biblia dice que Jonás, cuando escuchó el llamado de Dios, empezó a moverse, pero no empezó a moverse para Nínive. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Para dónde se movió? Para Tarsis. Pero antes de ir a Tarsis, él tenía que bajar a Jope. Entonces muchos creen que donde él estaba para bajar a Jope
él tenía que estar más o menos en donde es Jerusalén. Lo que tiene sentido, era un profeta de Dios, estaba en la ciudad de Dios. Entonces tenía que bajar a Jope primero, que es lo que sería más o menos Israel hoy en día. Y en ese tiempo tenía un puerto marítimo en la costa del Mediterráneo. Entonces desde ahí era donde Jonás tenía que ir para tomar entonces su barco y viajar finalmente a Tarsis. Tarsis, ahí sí la ciudad donde él quería ir. Mira eso, era una ciudad lejana, en una dirección opuesta a Nínive. Jonás quiso ir a Tarsis en vez de oír el llamado de Dios. Muchos no saben bien dónde hoy sería la dirección de Tarsis, pero muchos creen que es el sur de España. Si vas a Isaías 66, muchos creen que Tarsis es referenciado como el lugar más lejano. Entonces, era un lugar extremadamente lejos desde donde la Biblia se desarrollaba, la región del Mediterráneo. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, todos entendieron lo que iba a pasar desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Ahora, aquí vemos algo interesante. Tú puedes escuchar a Dios y tomar acción, pero tomar una acción en dirección opuesta a la dirección de Dios. Y yo creo que puede pasar con muchos de nosotros, ¿no? Venimos aquí, estamos haciendo algo. Yo creo que estamos luchando por nuestra fe. Pero no te engañes, no es porque vas que vas al lugar correcto. Tienes que darte cuenta dónde estás yendo. ¿Vas a Nínive o sin querer estás yendo a Tarsis? Estás huyendo del Señor. Estás huyendo de la dirección correcta. Y piensas, ay, sí, yo me estoy moviendo, yo estoy haciendo cosas. Vengo los domingos, voy a las reuniones. Pero en tu corazón, ¿dónde estás? Es en dirección a Tarsis. ¿Sabes? Todo el libro es sobre evangelismo, porque si lees el primer versículo, la Biblia dice, el segundo versículo dice que el mandamiento de Dios a Jonás era que fuera a Nínive, ¿para qué? Predicar, para evangelizar. Entonces, por eso hoy lo que vamos a aprender es sobre hambre de evangelismo. El primer punto es muy sencillo, mira qué interesante. El versículo 2, no sé si están conmigo ahí. El versículo 2, la Biblia dice que él debería ir a la ciudad de Nínive y avisarles de algo, avisarles de que su maldad había llegado hasta la presencia de Dios. ¿Qué es lo implícito que el texto no dice? Si tú avisas a alguien, implica que no sabe, no fue avisado aún, o fue avisado pero no tiene el nivel de conciencia necesario para poder cambiar. Entonces Jonás estaba siendo enviado para abrir los ojos de los asirios. Primer punto, evangelismo es abrir los ojos de las personas. Evangelismo es abrir los ojos de las personas. Dios quería comunicar por medio de Jonás a los asirios algo que todavía no sabían o no le daban la debida importancia. Para entender lo que está faltando en tu evangelismo esta mañana, tienes que entender lo que no estás viendo. ¿Sabe? Allá en Brasil hay un dicho, y quizá aquí en México hay también, ¿no? Ese dicho es muy famoso allá en Brasil. Yo crecí escuchando eso. Me decía mi abuelita, mira, Luis, ignorancia es una bendición. Ella me decía, ¿ya han escuchado? ¿Qué significa ignorancia es una bendición? Significa que cuanto menos sabes, menos sufres. Y ese dicho es verdad. Cuanto menos sabes, menos sufres. ¿Verdad? ¿Está conmigo, iglesia? Cuanto menos sabes, menos sufres. De cierto punto de vista. Porque siempre cuando menos sabes, menos sufres en el momento. Pero vas a tomar una acción que no te da sufrimiento momentáneo, pero te da sufrimiento a largo plazo. Entonces, sí y no. ¿Ignorancia es una bendición? Sí y no. Un día te va a ser cobrado tener conocimiento bíblico. Un día te va a ser cobrado tener conocimiento de Cristo. Un día te va a ser cobrado tener conocimiento de tu condición con Dios. Entonces, quizás si llegaste aquí pensando, ay, ¿sabes por qué yo hago como hago las cosas? Porque yo creo que ignorancia es una bendición.
yo no quiero saber más. Yo quiero saber más de la Biblia. Hasta quizás es propositalmente. No tienes tu tiempo con Dios en la semana propositalmente. Porque piensas, ignorancia es una bendición. Piensa, Dios me va a ver con misericordia porque no tengo conocimiento. No con ese corazón. Dios te va a tener misericordia por el conocimiento que no tienes si no lo tienes, aunque te esfuerzas por tenerlo. Pero si tienes un corazón de esconderte en la ignorancia, lo que tienes es un corazón roto. Lo que tienes es un corazón que ya no está cerca de Dios. Entonces, el Evangelio sí es una bendición. Y Evangelio es conocimiento. Mira lo que hacemos todos los domingos. Damos conocimiento a la iglesia. Moy y Frida nos dan conocimiento a la iglesia de milagros en todo el mundo. Y estamos viendo, Dios está moviendo en todas las partes del mundo. Porque el mismo Dios que actuó allá en Omán, en Medio Oriente, donde tú mueres y compartes tu fe, no podemos ver aquí en Ciudad de México. Donde el máximo que te van a hacer es hacer una burla. ¿Por qué? Entonces, al contrario de lo que muchos creen, ignorancia no es una bendición. El Evangelio es una bendición. Conocimiento de Dios es una bendición. Y sabes, yo quiero preguntarte, ¿qué no has visto? ¿En qué tus ojos están cerrados? La Biblia dice, Jesús dijo, ¿puede un ciego dar guía a otro ciego? La pregunta es retórica. Obviamente que no. Entonces, si te preguntas, yo no sé, siempre estamos viendo en la iglesia sobre evangelizar. Siempre somos una iglesia que evangeliza, pero yo no evangelizo, yo no entiendo cómo hacerlo. Ok, todo bien. Entonces, estamos aquí para crecer en nuestra fe, ¿verdad? Quizá no todos nosotros hemos tenido hambre de evangelismo, pero eso va a acabar en el mes de septiembre, amén. ¿Por qué? Porque queremos abrir los ojos de las personas. Pero si tú quieres abrir los ojos de las personas, primero tienes que abrir tus propios ojos. Yo quiero preguntarte, ¿has lidiado con tu propia vida a un nivel profundo? ¿Qué tan rápidamente has confesado tus propios pecados? ¿Has mentido a ti mismo sobre la realidad del mundo o sobre la realidad de tu vida? Sabes, cuando yo pienso sobre abrir los ojos de las personas, ya comenté eso algunas veces, pero no quiero echar culpa a nadie, pero cuando llegué a México, querían enseñarme un platillo mexicano, ¿no? Entonces me enseñaron pozole, ¿no? Pero pozole de VIPs. ¿Y quién hizo eso? Yo no quiero asumir cosas. No fue un corazón malvado, pero cerró mis ojos, ¿entiendes? Entonces yo comí pozole de VIPs y yo pensé, no me gusta pozole, ¿entiendes? ¿Por qué pozole de VIPs no es bueno? ¿Entiendes? Nada de VIPs es bueno, ¿entiendes? A lo mejor un café, ¿entiendes? A veces. Lo mejor que hay en el VIPs es que tiene una charla bíblica ya, amén. Eso sí está muy rico, ¿no? La presencia de los discípulos, pero de comida, ¿entiendes? Hay un paquete de donas ahí, pero yo creo que ni hacen las donas ahí, ¿entiendes? Entonces, amén. Pero por años yo estuve pensando, no me gusta pozole, me preguntaban, ¿no? Hasta que un día fui a lo que en ese tiempo era el devocional de casados, hoy nuestros intersemanales de casados, y ahí tenía un pozole riquísimo hecho por nuestros hermanos Francisco y Ara. Y para mí fue como abrir mis ojos. El pozole de Fran estaba evangelizando a mí, ¿entiendes? Yo estaba, qué ignorancia yo tenía. Pozole es eso, ¿entiendes? Y me explicó cómo hizo, y yo pensé, en el VIPs nunca hacen eso, ¿entiendes? Y pensé, amo pozole. Entonces, si tengo la oportunidad de comer pozole en un lugar que lo hace bien, yo lo hago. Abrió mis ojos. Pero, ¿qué sería de mí si nadie pudiera enseñarme que pozole la verdad es muy rico? Quizá yo iba a crecer enseñando a Joaquín, mira, pozole no es rico, nunca iba a dar a él, ¿no? Ahora estoy esperando cuando Joaquín pueda comer pozole, ¿no?
Pero yo quiero preguntarte, ¿sabes? Obviamente es una historia chistosa, pero eso es muy serio, hermanos. Es muy serio dejar que personas no sepan de algo cuando tú sabes. Dejar que personas sigan siendo ciegas con respecto a conceptos espirituales, con respecto a su condición y no decirles. ¿Sabes? Yo sé que él me enseñó sobre el pozole de Vips, ¿no? Tenía maldad, como yo dije. Pero cuando nosotros como discípulos no enseñamos personas la verdad del Evangelio, eso sí es maldad. Eso es maldad. ¿Por qué? Porque nadie dio una gran comisión para personas decirle, mira, enseña el pozole de Fran. Eso no es un mandamiento de Dios. Pero sí nos dijo muy claro en la Biblia a ser discípulos de todas las naciones. ¿Sabes? Muchos no evangelizamos porque pensamos, no todas las personas quieren abrir sus ojos, ¿verdad? Quizá pensamos eso, pensamos, no está abierto. Es verdad, ¿sabes qué? Quizá unos, no sé qué porcentaje, mucha gente que tú vas a compartir tu fe, no va a estar abierta al Evangelio. Pero evangelismo no es necesariamente convertir personas, porque no todas quieren ser convertidas. Pero es hacer con que cada persona en México pueda tener acceso a una sana doctrina. Que ella sepa, wow, ese amigo mío es un discípulo. Tú le invitas, él no quiere ahora, pero pasa 2 meses, él sabe, wow, yo puedo buscar a mi amigo. Él es un discípulo. Ellos estudian la Biblia, ellos enseñan a arrepentirse, a bautizarse. Es accesible. Hoy en México no hay eso en todos los cantos. Si tú vas a cada esquina de México, no cada persona tiene la oportunidad de tener acceso a una sana doctrina. Muchos lo máximo que tienen ahí es una iglesia que enseña algo que no es nada bíblico. ¿Y eso es qué? Quizás es responsabilidad de tú y mía, porque no hemos abierto los ojos de México. Sabes, yo quiero inspirarte a tener en tu evangelismo la claridad de que eso es abrir los ojos de las personas. Y para abrir los ojos, tú tienes que entender que hay un problema. Si no entiendes, el problema empieza en ti y el problema es algo que tiene que ser visualizado. ¿Están conmigo, iglesia? Evangelismo es abrir los ojos de las personas. Ahora, el mismo segundo versículo, mira qué interesante. El segundo versículo dice que él debería ir, ¿a cuál? La gran ciudad de Nínive. La misma ciudad que era violenta, que mataba, que torturaba, la ciudad que destruía a sus enemigos cuando los dominaba. Imagina predicar a esa ciudad. ¿Sabes? Yo pienso en la universidad cuando nosotros vamos ahí y vamos a la universidad y estoy evangelizando a veces en duplas con algunos hermanos y algún hermano me dice, mira, ve con ese. Él dice, mira, ese suena como, es desafiante, ¿no? No sé, su apariencia física, parece como primo ahí, ¿entiendes? Que te va a golpear, no sé. Pero imagina si tú estás ahí y alguien te dice, mira, evangeliza con ese asesino, ¿entiendes? Evangeliza con ese que sabemos que asesinó a alguien. Y si él se enoja, él tiene una tendencia a explosiones, ¿no? Imagina si él se explota contigo y te asesina a ti. Y ir a Nínive no era ir a alguien, no era ir a predicar a alguien tranqui, ¿entiendes? Era ir a predicar a un asesino. Era predicar a alguien que te podía secuestrar. Era predicar a alguien duro. Quizá a personas que la mayoría de nosotros ni hemos conocido. Pero el llamado a Jonás era ir a evangelizar a Nínive. ¿Cuál es el punto? El llamado del evangelismo y el hambre que tenemos que tener como iglesia es de evangelizar a todos. Segundo punto, evangelismo es de todos y para todos. Evangelismo es de todos y para todos. ¿Sabe? El evangelio de Cristo es el evangelio de ricos. El evangelio de Cristo es el evangelio de pobres. El evangelio de Cristo es el evangelio de altos y también de chaparros. Se ve eso con Manu Albert, ¿no? Y con otros que son muy altos aquí, ¿no? Entonces, hay mucha
diferencia en el reino, porque el evangelio de Catepec es el evangelio de Polanco. El evangelio de blancos es el evangelio de negros. El evangelio de uno es el evangelio de todos. Y cuando tú piensas que el evangelio no es para todos, entonces ya perdiste tu chance de tener hambre de evangelismo. Sabes, yo quiero preguntarte, ¿tienes preconceptos? ¿Piensas que hay personas demasiadas pequeñas para el evangelio? ¿O personas demasiadas grandes para el evangelio? Yo pienso que hay dos problemas en la iglesia. Cuando no todos evangelizan, no todos de la iglesia evangelizamos, y cuando en la iglesia no evangelizamos a todos. Eso pasa, el primer problema, cuando no todos evangelizan, suele pasar cuando solamente los líderes de charla evangelizan. Cuando solamente quien tiene talento social evangeliza. Esa es una diferencia que tenemos también en la iglesia, ¿no? No todos somos naturalmente muy dados a las relaciones, ¿no? Algunos nos cargamos de estar con personas, otros nos agotamos de estar con personas, ¿no? Tu tendencia, todo bien, tienes tu tendencia. Pero, ¿sabes una doctrina que hay en muchas iglesias? Que evangelismo es un ministerio. Así como cantar, así como la alabanza, ¿no? Donde yo ya admití que no tengo talento para eso. Entonces no voy a meterme a cantar. Muchas iglesias enseñan que evangelismo es un ministerio de las personas cool de la iglesia, de las personas que se ven más padres para la sociedad, o de las personas que tienen más tiempo. Cuando la verdad, esta doctrina es totalmente antibíblica. Evangelismo es una comisión encargada a cada discípulo de Jesús. Y yo quiero combatir, ayudarte. Abrir tus ojos, quizás son ojos cerrados. Abrir tus ojos. Evangelismo es para cualquier uno de nosotros. Y sí, es verdad, no tenemos que todos evangelizar de la misma manera, ¿no? Pero todos tenemos el corazón de evangelizar todos los días. ¿Por qué? Porque nos preocupa la salvación de las personas. ¿Están conmigo, hermanos? Sabes, a mí me inspira muchísimo dos hermanos que, bueno, uno de ellos siempre comento aquí, es nuestro querido hermano Antonio Fink. Yo veo en Antonio un corazón evangelístico, ¿no? Primero porque está siempre estudiando la Biblia con personas, está siempre en su camioneta desplazándose de ahí de un lado al otro, ¿no? Para los estudios, los discipulados, ¿no? Y algo muy inspirador es que, bueno, Antonio estudió la Biblia con José Luis, el papá de Nayeli, ¿no? Y sabemos que José Luis tiene una condición de movilidad un poco dificultada, pero el mismo corazón que tiene Antonio es el corazón que lo transmitió a José Luis. Y siempre cuando hablo con Antonio, él me dice, lo que José Luis más quiere es poder estar en estudios bíblicos y evangelizar. Lo que él más quiere es que poder participar. Me habló de una persona que quiere estudiar la Biblia, de esa persona que quiere estudiar la Biblia. Y yo pienso, mira eso, ¿cuál es el limitante que tienes para que tú no estés hoy entregando tu vida en el evangelismo? Otro problema es cuando no se evangeliza a todos. No se evangeliza a todos. El primero es cuando no todos evangelizamos, pero el segundo es cuando no se evangeliza a todos. Hoy yo creo que acaba eso, de no todos evangelizarmos. Mi reto es muy sencillo para la iglesia. Si tú eres de la iglesia, si eres miembro, si eres discípulo, yo quiero llamarte hoy a dejar para atrás esa vida de estar en la iglesia y no ser un misionero, no ser evangelístico. Hoy mismo eso acaba, amén. Y todas las regiones, en todos los ministerios, sur, norte, profesionales, universitarios, vamos a ser una iglesia en que todos evangelicen, amén. Segundo, cuando no todos son evangelizados. ¿Sabe? Como iglesia, el sueño bíblico y el sueño de la iglesia es evangelizar el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso enviamos David, Sebastián y a Monterrey. Por eso más y más misiones van a ser enviadas aquí a México. Pronto Guadalajara.
Pero eso exige mucho sacrificio emocional, físico, de amistades. ¿Por qué? Porque queremos evangelizar a todos. Queremos evangelizar el mundo. Yo me acuerdo de cuando yo me bauticé, lo que tenía en mi corazón, bueno, yo aún tengo en mi corazón en algún momento visitar el Medio Oriente, pero quería mucho ser misionero en África o Medio Oriente, ¿no? Yo creo que si tú eres un discípulo, en algún momento te pasó en la mente, ¿no? Wow, mira los discípulos del primer siglo, ellos iban de misioneros y tú pensaste, wow, yo quiero ser misionero en algún lugar muy difícil, ¿no? Algún lugar difícil, sea financiero, sea donde odien cristianos. Pensaste, wow, yo quiero hacer eso. Y yo pensaba, yo me acuerdo que cuando conocí a Malú, empecé a crecer en amistad con Malú, algo que me encantó es que teníamos un sueño en común de ser misioneros en África, ¿no? Y después redireccionamos nuestro corazón porque entendemos que hablando español el mejor es quedar en Latinoamérica, ¿no? Y alguien puede ir allá, ¿no? Entonces, pero si tenemos que ir, vamos, ¿no? Tenemos el corazón. Pero ese no es el punto. Es interesante, muchos de nosotros tenemos el corazón de ir, pero pocos tenemos el corazón de quedar. Es más fácil vivir en un futuro hipotético de que vivir en una realidad de hoy. Más fácil ser el misionero del 2029 para Cuba, porque vives en el futuro. Sí, evangelizar en Cuba en 2029, pero no evangelizar en Ecatepec 2026. Pero no evangelizar a mi ambiente de trabajo. Sí, evangelizar a las otras naciones. Pero sí, no mis compañeros de trabajo, ¿entiendes? No. Los que yo veo ahí en el metro parados también, ¿no? ¿Entiendes? Pero sí, yo quiero ir a Guatemala 2030, ¿entiendes? Está padre, yo agradezco tu corazón. Yo estoy muy animado que quieres ir a las naciones. Pero quiero preguntarte, ¿qué tal antes de ir a las naciones, ir a tu trabajo? ¿Qué tal antes de ir a las naciones, ir a tus compañeros de clase? ¿Qué tal antes de ir a las naciones, ir a tu familia? Y ya que hay agotado las posibilidades, ahí puede ir a algún lugar, ¿entiendes? Ahí hablamos, mira, voy a las naciones, pero que antes todos sepan de tus convicciones. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cuál es mi reto para la iglesia? Es invitar bueno, primero es que todos nosotros evangelicemos, ¿no? Pero en conjunto con eso es que evangelicemos ¿con quién? En el primer momento evangelicemos con nuestro círculo, con nuestro primer círculo. Invita a todos tus compañeros de clase, invita a todos tus compañeros de trabajo, invita a todos tus vecinos. Me encanta Malú porque siempre tiene una idea creativa de cómo invitar a nuestros vecinos. Entonces Malú siempre piensa, voy a hacer un pastel para dar a nuestros vecinos, conectar con ellos y entonces invitarlos, ¿no? Entonces ahora estamos moviéndonos de departamento y para un piso abajo, ¿no? Entonces va a ser como algo así, súper rápido. Y algo que me animó mucho de mover para ahí fue mover, obviamente porque va a ser mejor ese departamento, pero fue que voy a poder hablar con él sobre venir a la iglesia. Entonces, esta semana vamos a firmar contrato y quiero que él venga el próximo domingo, ¿no? Y, ¿sabes? El evangelio es como un perfume. No sirve de nada tenerlo guardado, debe abrirse y compartirse para llenar la comunidad con su fragancia. Como el perfume, el evangelio alcanza a las personas que tú alcanzas. Muchos pensamos en el evangelio de una manera no muy real, ¿entiendes? Pero el evangelio alcanza a las personas que tú alcanzas. Mi ánimo para ti es impacta tu comunidad. En primera instancia, evangelismo es ser de impacto para tu comunidad. Ser impacto para el círculo de personas que Dios te puso cerca. Y es por eso que estás ahí, amén. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ya vimos mucho para 2 versículos. Vamos a seguir leyendo, amén. Segundo punto, evangelismo es de todos y para todos. Mira el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta
tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Ves cómo Jonás huía de Dios, no evangelizaba y tenía una mala percepción de la realidad? Imagina estar en un barco que está a punto de romperse y tú estás dormido. ¿Es algo que tiene coherencia con la realidad? Sabes, muchos de nosotros estamos viviendo fuera de la realidad. No evangelizamos porque no estamos aterrados a la realidad. El mundo no está bien, hermanos. No es porque alguien dijo: sí, yo he estado en una iglesia una vez, sí, yo creo en Dios, que necesariamente esa persona está bien con Dios. ¿Sabe? México es muy religioso, pero poquísimo devoto a Dios. Es muy religioso, no te engañes, sí es. Pero tienes que preguntarte qué tanto esa religiosidad representa devoción a Dios. Y muchos estamos relajados en nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque somos como Jonás. El mundo se está acabando, personas yendo al infierno, y tú estás sacando una siesta. Tú estás pensando: yo puedo dormir, ¿entiendes? No me importa. ¿Qué pasa? Deja a dormir, ¿entiendes? Y sabes, si tú estás viendo la realidad, tú eres un hermano que ves la realidad, yo creo que tú tienes la obligación de ser como estos hombres en el barco. Tienes que despertar a tu hermano como despertaron a Jonás y decir: despierta, el barco se va a romper, clama a tu Dios. Hermanos, clama a tu Dios, despiértate. No hay tiempo para quedar dormidos en la iglesia de Dios. Por eso queremos tener hambre de evangelismo. ¿Está conmigo, iglesia? Mira el versículo 7. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. ¿Qué crees tú? ¿Crees que hay suerte? No hay suerte. Entonces, ¿quién puso la suerte en Jonás? Dios. Entonces, hermanos, no hay suerte. Es bueno que estés seguro de eso. No hay suerte. Suerte puede ser descrito con otra explicación: eventos cuidadosamente diseñados por Dios. Entonces, Jonás no estaba siendo acusado por suerte o por azar. Era Dios quien le estaba acusando. Cosas no pasan por suerte o por azar, hermanos. Cosas pasan por Dios. ¿Sabes? Personas no ven a ti haciendo cosas malas, a veces ocultas, por suerte o azar. Dios pone ellas para verte. Porque sabe que quizá en ese pecado, esta vez, tú no vas a tener el corazón de confesar. Entonces ella va a poder ver y hablar contigo. Y es Dios, no es suerte o azar. No. Dios puso exactamente a alguien ahí. ¿Sabes? Cuando termine el servicio, alguien habla contigo, no es suerte o azar. ¿Qué pasó para que ese hermano hablara conmigo? Dios lo puso para hablar contigo. Alguien te invitó a estudiar la Biblia, no es suerte o azar. Alguien te está invitando porque Dios te está llamando a estudiar la Biblia. En el versículo 8. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido ese desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Vemos los detalles del tiempo de huida de Jonás. Y solo hay una principal lección de la huida de Jonás.
de que él estaba huyendo de predicar, pero al mismo tiempo estaba huyendo del Señor. Nuestro tercer punto, huir del evangelismo es huir de Dios. Huir del evangelismo es huir de Dios. Sabes, yo pienso en las innumerables lecciones que he aprendido justamente de no creyentes en mi evangelismo. Y cómo Dios estaba presente enseñándome cosas justamente mientras evangelizaba. No, ¿ya no ha pasado contigo que tú estás solamente platicando con alguien, quieres invitar a estudiar la Biblia y esa persona te habla, ella te reprocha por algo? Y tú eres un discípulo, quieres enseñarle a tener salvación, pero tiene algo en tu carácter que quizá ella está mejor que tú. Y no es salvo, y no está bien, pero sí te puede enseñar algo. ¿No has pasado contigo de estar en un estudio bíblico y tú hablas algo, pero ella te da una lección a ti? Y tú piensas, ay caray, yo estaba aquí para enseñar. Yo estaba aquí para enseñar. ¿Y cuándo fue que se invirtieron? No, nunca se invirtió. Porque no hay lados, ¿entiendes? Dios está enseñando a los dos las lecciones que cada uno tiene que aprender. Tú no tienes que aprender lecciones de salvación, Él tiene, pero tienes que aprender lecciones sobre tu carácter, sobre amar al perdido, sobre negar tu tiempo, sobre esforzarte, sobre no ser relajado, sobre no entregarse a la comodidad. ¿Y quién te está enseñando eso? Dios, hasta por medio de alguien que tú estás enseñando. ¿Tú quieres huir del evangelismo? Adelante. Pero tienes que saber, nadie aquí te va a presionar, nadie aquí te va a obligar, pero huir de tu evangelismo es huir de Dios. Era justamente lo que Jonás estaba haciendo. Y la Biblia solo deja claro que mientras no evangelizaba, huía del Señor. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sabes? Estamos aquí para aprender que nuestra relación con Dios es algo súper rico, súper especial, súper valioso, que queremos luchar. Y nuestra relación con Dios no es algo sencillo. Si tú eres casado vas a entender eso. Tú puedes con tu esposa hacer algo súper padre en la mañana, pero si fallas en la tarde, ella se va a quedar sentida, ¿no? Le hiciste un desayuno, pero en la tarde no le diste atención, ¿no? La relación con tu esposa, la relación con tus mejores amigos, la relación con tus familiares es algo complejo. No es algo sencillo, ¿no? Ay, mira, algo bien, ya, ¿entiendes? Como ya estamos bien de por vida. Con Dios es así. Tu relación con Dios, no pienses que porque estás leyendo la Biblia, orando, que todo está bien ya. Tu evangelismo es parte de tu relación con Dios. La Biblia dice en Job 33, Dios habla de una manera o de otra. Dios te está hablando en tu evangelismo. Dios te estaba hablando hoy durante tu Santa Cena. Dios te está hablando hoy durante las ofrendas. Ofrendar a Dios es parte de nuestra relación con Dios. Por eso, huir de tu evangelismo es huir de Dios. ¿Están conmigo, iglesia? Ese es el por qué evangelizar. El principal por qué. Porque evangelizamos, porque sabemos que evangelizar hace parte de nuestra relación con Dios. Y yo no creo que alguien está aquí un domingo en la mañana queriendo huir del Señor. Queremos estar cerca de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 11. ¿Están conmigo, familia? Ya casi, solo más unas 2 horas y media. Versículo 11. Pero el mar se iba enfureciendo más. Entonces, mientras no evangelizas, las cosas solo empeoran. No mejoran, solo empeoran. ¿Quieres dejar que empeore? Empeora. Hasta un día que vas a arrepentirte. Ojalá. Versículo 11. Y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esa terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre.
ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Primer capítulo, terminamos con Jonás huyendo, pero fíjate en eso, quizás ya sabías de eso, no se puede huir del Señor. No se puede huir del Señor y vas a ver, Dios te envía lo más improbable para poder agarrarte. En el caso de Jonás, le envió un gran pez. Muchos creen, bueno, no sé, aquí en México no he hablado mucho sobre eso, pero en Brasil siempre dicen ballena, ¿no? Pues es una ballena. La Biblia no dice eso, dice gran pez, ¿no? ¿Qué tan gran? No sé, pero algo inusitado para atrapar a Jonás. Y si sigues huyendo, Dios te va a atrapar de una manera o de otra. No te va a enviar un gran pez, pero te va a enviar alguien grande, de gran corazón, para atraparte, sentar contigo, reprenderte, darte amor, para que puedas cambiarte, volverte al Señor. Entonces, quizás hoy tú llegaste en un gran pez, pero como vemos en el Nuevo Testamento, Jesús dice que Jonás era una señal. Él quedó 3 días y 3 noches en el pez. Y era un simbolismo de la resurrección de Jesús. Era un simbolismo de que alguien que falla como por ejemplo Jonás, él puede recuperarse si pasa por la resurrección con Cristo. Entonces el mensaje de hoy no termina con falta de esperanza, termina con más esperanza. Termina con más esperanza de lo que entramos. Porque hoy salimos con hambre de evangelismo. Sabes, la semana pasada tuvimos aquí en la iglesia la mayor asistencia de la iglesia en la historia de la Ciudad de México. Más personas reuniéndose aquí en un servicio dominical que ya jamás hubo. Pero lo que creo es que con hambre de evangelismo vamos de ahí para arriba. Porque cada uno de nosotros vamos a entender que evangelismo es abrir los ojos de las personas. Seguro vamos a entender que evangelismo es de todos y es para todos. Vamos a ver todo tipo de personas llegando, porque todos merecen escuchar el evangelio. Y vamos a dejar de huir de Dios, no huyendo de nuestro evangelismo. Familia, yo estoy súper animado para ver lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas. Si quieren, estudien el libro de Jonás para poder conectarse más. Y para Dios sea la gloria. Amén. Estaba tan interesante que ni tomé mi agua, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener 5 minutos de receso para convivir y regresamos.